Otra estructura común de las procariotas son los ribosomas. En este caso dijimos que se encuentran libres en el citoplasma y tenemos los ribosomas, recuerden, ya los han visto también en biología celular. Recuerden que tienen una estructura globular que está compuesta por dos subunidades, la subunidad mayor y la subunidad menor. Recuerden que esta S corresponde al coeficiente de sedimentación que tienen estos ribosomas. Entonces, solamente voy a nombrar los ribosomas de procariotas, que van a ser los más importantes. Tienen ARN 23S en la subunidad mayor, 5S en la subunidad mayor y más de 30 proteínas y un cociente de sedimentación de 50S de la subunidad mayor. En la subunidad menor tenemos el ARN 16S y más de 21 proteínas, lo que hace un cociente de sedimentación total de todo este ribosoma en forma global, 70S para procariotas y 80S para eucariotas. Fíjense que acá tenemos el ARN ribosomal 16S, que es muy importante porque a través de él es este segmento conservado del ARN de procariotas y a través de él se pueden establecer algunas relaciones filogenéticas entre bacterias y también se pueden hacer algunos estudios a nivel molecular. Esto es importante que sean distintos los ribosomas, ¿por qué? Porque los ribosomas, que son, su función es la traducción de proteínas, son distintos en procariotas y en eucariotas y son el sitio diana de antibióticos también. Por lo tanto, es muy fácil hacer un antibiótico para un procariota, pero que no ataque los ribosomas de nuestras células eucariotas, ¿sí? Entonces, tienen estos antimicrobianos mayor especificidad. Bueno, y por último, de los elementos comunes, dije que los mesosomas formaban los tabiques durante las divisiones celulares y que eran unas invaginaciones de la membrana. Y acá lo ven, acá tiene una célula procariota que tiene su invaginación de la membrana plasmática. Esos mesosomas que participan en la formación del tabique en la división celular se denominan ribosomas septales. Y después hay otros mesosomas laterales donde se asientan algunas enzimas en particular. Bueno, ahora ya vimos todos los elementos comunes, es decir, los que las células tienen que tener sí o sí para poder realizar los procesos básicos. Ahora vamos a ver algunos elementos no comunes que pueden estar presentes o no en las células. Y vamos a empezar con los plásmidos y los elementos transponibles. Los plásmidos, como ven en este dibujo, son elementos genéticos que se replican independientemente del ADN bacteriano. Acá tienen en rojo el ADN bacteriano y en azul los plásmidos, son independientemente del cromosoma bacteriano, pero están constituidos por ADN bicatenario y son circulares. Pero son mucho más pequeños que los cromosomas bacterianos. No tienen forma extracelular, es decir, solamente pueden vivir en el interior de las células como ADN libre. Y se conocen miles de plásmidos. Acá tienen una fotomicrografía electrónica de un plásmido en el interior de una célula. Estos plásmidos son muy importantes porque en el plásmido nosotros podemos colocar, o naturalmente se llevan también, genes que le brinden a las bacterias la posibilidad, por ejemplo, de tener alguna variación en su metabolismo. Por ejemplo, en los plásmidos están los genes para la fijación biológica de nitrógeno, que es un proceso que permite fijar nitrógeno en el aire, pero también están los genes para resistencia a antibióticos en las bacterias. Entonces, estos plásmidos son muy importantes para poder otorgarles a las células alguna característica a través de la ingeniería genética importante que de otra forma no hubieran tenido, pero también se transmiten de forma natural. Los transposones son segmentos de ADN que se mueven de un sitio del genoma a otro, ya sea en una sola molécula de ADN, como ocurre en los procariotas, o en diferentes moléculas de ADN, como puede ocurrir en eucariotas, porque están presentes tanto en procariotas como en eucariotas. Los elementos transponibles no existen como moléculas independientes de ADN, sino que están insertos en el ADN. Se encuentran, como dije ya, en ambos, en procariotas y en eucariotas, y desempeñan funciones importantes en la variación genética de estos organismos. Bueno, ahora vamos a hablar de tres elementos
que son muy importantes en las bacterias cuando están presentes, que son los flagelos, las fimbrias o los pilis. Los flagelos, como ven en la foto, ahí tienen el flagelo que sale de un extremo de la célula, son apéndices largos y finos, permiten el movimiento de la célula porque el flagelo rota sobre una base en solución acuosa, están constituidos por una proteína que se denomina flagelina y tienen diferentes posiciones en la célula que en la próxima diapositiva las vamos a ver. Las fimbrias, en cambio, son proteínas filamentosas que pueden estar en mayor número y alrededor de la célula, están constituidas por una proteína denominada pilina y le sirven a las células para adherirse a superficies o para la formación de biopelículas o biofilms, que son estructuras que ya las van a ver posteriormente en otro teórico. Es decir, por ejemplo, permiten a los microorganismos que son patógenos adherirse a aquellos tejidos que ellos van a invadir. Los pilis también están constituidos por pilina, son similares a las fimbrias, pero son un poco más largos y facilitan el intercambio genético, como ven acá, de una célula que intercambia genéticamente con una célula receptora alguna información genética que en los procariotas se denomina proceso de conjugación y que lo van a ver en el teórico de genética. Y también les sirve en algunos casos para la adherencia a tejidos cuando son patógenos. Bueno, acá tenemos los tipos de flagelación. ¿Cómo pueden ser los flagelos o cómo pueden estar insertos en la célula estos flagelos? Se llama flagelación monotríca cuando el flagelo sale de un extremo de la célula y es un flagelo único. Lofotrica cuando tengo un penacho de flagelos que sale de un extremo de la célula. Anfitrica cuando tengo un flagelo en un extremo y otro flagelo en otro extremo. Y peritrica cuando los flagelos están, digamos, sobre toda la superficie de la célula y quedan como un penacho, digamos, en toda la célula. Bueno, otro elemento no común en las células que no está presente en todas son las cápsulas, las capas mucosas, los pedúnculos y las vainas. Las cápsulas y capas mucosas están constituidas por polisacáridos y proteínas que cuando estos polisacáridos y proteínas forman una matriz gruesa se denominan cápsulas, como ustedes ven en la... A ver, no puedo marcar, ahí. Como ustedes ven acá en una célula, por fuera de la pared celular están esas estructuras de polisacáridos y proteínas que se denominan cápsulas, por fuera de la pared celular. En cambio, cuando esa matriz de polisacáridos es deformable, se denominan capas mucosas. ¿Para qué sirven las cápsulas? Bueno, y las capas mucosas sirven para fijación, adhesión y formación de biofilms o biopelículas. Pero una característica muy importante que tienen estas cápsulas en algunos patógenos es que pueden ser factores de virulencia. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que yo les dije que sobre la pared celular de las bacterias gram positivas y las gram negativas había antígenos, que eran moléculas, ya sea los ácidos teicoicos, que funcionaban como antígenos, o el lipopolisacárido, que funcionaba como antígeno en la parte del antígeno O, que eran moléculas que nuestro sistema inmune reconocía como extrañas y entonces despertaba la respuesta. Estas cápsulas, como rodean en su totalidad la pared celular y la pueden formar las células en algún momento de su ciclo vital, no todas las células, algunas, tapan todos estos antígenos y entonces cuando una bacteria ingresa a nuestro cuerpo ya no expone los antígenos en superficie y entonces el sistema inmune por bastante tiempo, estas bacterias escapan del sistema inmune y permanecen como ocultas del sistema inmune porque no muestran las paredes celulares sus antígenos. Es una forma de escapar o esconderse de nuestro sistema inmune que tienen las bacterias. Los pedúnculos y las vainas están constituidos por polisacáridos, polipéptidos o complejos de polisacáridos y proteínas. Se denominan pedúnculos o vainas porque los pedúnculos son extensiones de la célula como si fuera un pie que le sirven para adherirse a superficies. Hay muy pocas bacterias que tienen pedúnculos y se denominan vainas cuando estas estructuras de polisacáridos y proteínas rodean a varias células formando justamente una vaina alrededor de ellas. Bueno, los tilacoides y pigmentos
son otro elemento no común que están presentes solamente en aquellas células que son fotosintéticas o en algunas pocas bacterias que pueden tener pigmentos. Los tilacoides son sistemas membranosos presentes en los organismos fotosintéticos que están dentro de los cloroplastos, en los organismos microbianos procariotas, y en los procariotas se encuentran en forma de sacos apilados sobre las membranas celulares. Los tilacoides bacterianos se supone que son precursores de los cloroplastos y en estos tilacoides se encuentra el pigmento característico fotosintético que es la clorofila o los pigmentos fotosintéticos que tengan las bacterias. Los pigmentos en general no se encuentran en los microorganismos porque en general los microorganismos son translúcidos y no poseen pigmentos. Sin embargo, los fotosintéticos eucariotas poseen clorofila A como pigmento, los fotosintéticos procariotas, como por ejemplo las bacterias verdes del azufre, poseen bacterioclorofila, y también ambos poseen pigmentos accesorios como los carotenoides, y las cianobacterias pueden tener otros pigmentos que se llaman ficobiliproteínas, por ejemplo, también que les dan colores verdes azulados. Bueno, otro elemento no común son las sustancias de reserva y las vesículas de gas. Los microorganismos pueden tener sustancias de reserva presentes en el interior celular como gránulos o inclusiones en el citoplasma. Los más comunes son el ácido polihidroxibutírico, que se ve como gránulos en el citoplasma, y los polihidroxialcoanatos. También pueden acumular glucógeno o fósforo y azufre. Las vesículas de gas son vesículas que tienen gas en su interior y que fundamentalmente se encuentran en células fotosintéticas que viven en ambientes acuáticos y entonces le confieren flotabilidad y le permiten a estas células posicionarse en ubicaciones concretas en la columna de agua donde la intensidad de la luz es óptima para fotosintetizar en forma correcta o más óptima. Y por último, vamos a hablar del último elemento no común, que es uno de los más importantes, que son las endosporas, ¿sí? Las endosporas son estructuras bacterianas de resistencia que algunos tipos de bacterias pueden formar bajo ciertas condiciones ambientales adversas. Estas estructuras que pueden formar las células son altamente resistentes a la temperatura, a la desecación y pueden sobrevivir un montón de años hasta que las condiciones sean favorables y puedan volver a germinar, es decir, puedan volver a desarrollar una célula vegetativa. Célula vegetativa, digo, cuando hablo de un procariota, una célula procariota común, que en algún momento de su ciclo las condiciones le fueron adversas, esporuló, forma esta estructura que ya vamos a ver cómo es, que se denomina espora, y luego, cuando las condiciones le fueron favorables, volvió a formar una célula vegetativa. Por eso, nunca la espora es una estructura reproductiva, porque siempre va a tener la misma cantidad de células, sino que es una estructura de resistencia a condiciones ambientales adversas. Generalmente, lo que hace que una célula esporule es, como condición adversa, la principal condición que genera que una célula esporule es la falta de nutrientes en el medio. En general, las células bacterianas esporulan si pueden por eso, y vamos a ver que hay diversos, las etapas de formación de una espora son bastante complejas cuando una célula que está en ciclo vegetativo o en un ciclo reproductivo normal quiere esporular. Es muy importante saber o conocer esta estructura como las esporas, porque como son altamente resistentes a la temperatura, los métodos de esterilización que ustedes van a ver hoy durante el trabajo práctico están dirigidos a matar la estructura más fuerte, más resistente de los procariotas, que es la endospora, que puede resistir hasta 150 grados. Entonces, los métodos de esterilización para matar una endospora tienen que, por ejemplo, llevar la temperatura a 121 grados durante 20 minutos, para que realmente esa endospora quede inviable y no pueda volver a formar una célula vegetativa. Entonces, ¿cómo se forma esta endospora? Primero, en la célula comienza una duplicación del material genético y una división celular asimétrica.
Ya vamos a ver en un dibujo cómo es esta división celular asimétrica. Luego se forma un septo para que la endospora vaya aislando el ADN recién replicado de la otra porción del citoplasma celular. Luego se forma la preespora, el septo de la endospora rodea la porción aislada. Luego se sintetizan una serie de capas y se deshidrata la célula. Luego se incorpora el calcio y una molécula se forma, que es el ácido dipicolínico, que es una molécula muy importante porque justamente es la que le da resistencia a la endospora. El dipicolinato de calcio o ácido dipicolínico lo que hace es, por un lado, captar el agua dentro del citoplasma de la endospora y deshidratarlo, cosa que hace que ese citoplasma se vuelva un gel y sea mucho más resistente a las condiciones adversas ambientales y a la desecación. Y por otro lado, también se une al ADN y estabiliza el ADN, lo cual hace que las endosporas sean altamente resistentes al calor.